Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un capítulo más de Intuitivos. Hoy con un tema maravilloso y yo creo que muy bueno para este tiempo que se llama el duelo. Hoy vamos a hablar precisamente, bueno, yo te voy a compartir muchas cosas, empezando con un testimonio y de ahí nos vamos a ir de la mano para seguir platicando. Bien, el duelo como tal, pues conocemos y podemos saber que si lo vemos a nivel terapéutico, pues tiene varias facetas, en donde de inicio está la negación, la culpa, y nos vamos en diferentes espacios hasta llegar a la resignación y la aceptación. Pero hoy quiero no hablarlo desde ese punto de vista, ni quiero tocarlo desde tan psicológicamente. Hoy te quiero hablar desde el alma, desde la parte intuitiva que es el duelo. Bueno, de primero te voy a compartir que mi primer duelo en mi vida, donde yo creí que era así como que lo más que tenía que yo que atravesar, fue enfrentarme a la discapacidad. Yo tenía 20 años cuando me enfrento a la discapacidad con el nacimiento de la segunda hija de mis dos hijas, de las primeras dos niñas que nacieron, y entonces la segunda nace con espina bífida. ¿Qué es espina bífida? Espina bífida es una malformación en el cierre del tubo neural, en donde quedan sus últimas vértebras abiertas y por ahí se sale el líquido cefalorraquídeo, terminales nerviosas y médula espinal. Cuando a mí me dan la noticia de que mi hija no iba a poder caminar nunca y ella iba a quedar condenada a una silla de ruedas, bueno, la noticia para empezar es fatal porque nuestro pensamiento, desde que estamos gestando las mujeres, pues estamos ideando y pensando que cuando nazca nuestro bebé tal cosa y que será niño, niña. Y luego muchas veces usamos esta maravillosa frase que decimos, pues lo que sea mientras venga bien. Y hoy pregunto, ¿y si no viene bien? Entonces, bueno, ese fue el espacio de mi vida, a mí me tocó. Por eso me decía el neurocirujano, señora, una en un millón. Entonces, bueno, pues como millonaria me toca vivir esta parte de la discapacidad en donde me enfrento al no saber qué hacer. Curiosamente, cuando era niña, yo veía a una persona con discapacidad y te lo juro que yo me pasaba a la acera de enfrente porque no sabía cómo enfrentarla, no sabía qué sentir. Y bueno, en el plan de mi alma me tenía preparado una gran sorpresa en donde yo iba a ser la protagonista de una discapacidad, ¿no? En donde yo la iba a vivir en carne propia, no en mi físico, pero sí en algo que como madre te puedo decir es lo que más amamos, lo que más nos duele, que son nuestros hijos. Y muchas veces hemos dicho como papás, hubiera preferido que fuera yo a que fuera mi hija, ¿no? Bueno, me toca a mi hija vivir esta discapacidad en donde yo no entendía. Me di cuenta que el proceso del duelo es diferente en cada persona. Eh, Cuando de recién me hablaron y me dijeron que tenía que ir a un lugar especial donde había más niños con la misma condición física que ella, me negué un poco, sentía como que yo no pertenecía ahí porque efectivamente es esta parte de la negación, pero fue una negación en donde yo dije, si yo lo veo de esta forma es como condenarla a que así tiene que ser. Y entonces decidí que sí, efectivamente, en esa condición diferente a la cual todos nacemos, ella iba a tener que aprender a enfrentar la vida, pero decidí que fuera diferente. Entonces, mi proceso en este espacio me llevó 3 años. 3 años en donde yo lloraba en las fiestas infantiles al ver que todos los niños corrían y volteaba a ver a mi bebé y yo decía, y pensar que mi hija no lo va a lograr, no lo va a hacer. Y bueno, en estas expectativas donde los papás creemos y queremos que nuestros hijos sean de tal cual forma o cual condición, acordémonos que queremos que sea el número uno en todo, ¿no? En las carreras, en los deportes, en todo. Pues bueno, estos 3 años me llevan a vivir una forma en una resistencia, enfrentamiento-resistencia. Recuerdo perfecto que una de mis hermanas me dijo un día, ¿por qué no la metes a una escuela especial para que ella no se sienta diferente a los demás? Y fui y lo visité, pero me di cuenta que mi hija nada más tenía una condición física en sus piernas.
pero a nivel intelectual ella estaba completamente normal. Entonces me di a la tarea de buscar una escuela. No fue nada sencillo, fue una tarea titánica. ¿Por qué? Porque hay muchos prejuicios, hay desconocimiento, hay miedo por medio de las escuelas, y entonces me decían que no podían aceptarla. Y mi plan era no meterla a la escuela donde estaba mi otra hija, que era mayor que ella, para no cargarla con la emoción de tener que cuidar a su hermana. Pero no me quedó de otra, porque efectivamente esa fue la escuela que la aceptaron. El primer día de asistencia de junta de padres de familia, le pedí a la directora que me permitiera hablar con los papás, porque ya había escuchado entre bambalinas que algunas mamás les decían a sus hijos: no te juntes con fulano porque se te puede pegar. Entonces me di cuenta que hay un gran desconocimiento y hay un gran miedo, que no lo juzgué, simplemente tomé cartas sobre el asunto. Entonces, el primer día fui y llevé trípticos en donde explicaba la discapacidad y la malformación en su columna vertebral, que era una situación de ella solamente, que no contagiaba a nadie. Y les pedí muy encarecidamente que ellos fueran el primer filtro que tuvieran con sus hijos, para que ellos le explicaran a sus propios pequeños que iba a entrar una niña en condiciones diferentes, pero que podían jugar con ella, que podían tratarla adecuadamente o normalmente como otro niño, y que no necesitaban darle un apoyo o un trato especial. Y así fue como sucedió. El día que mi hija entró a clases, tenía 3 años. Ella tenía un yeso en sus piernas, porque su condición la llevaba a que los fémur, o la cabeza del fémur, se saliera de la cadera. Entonces traía un yeso hasta la cintura, hasta el tobillo, con un palo entre las piernas, y obviamente pues yo la llevaba en una silla de ruedas. Tuve que enfrentarme a esta situación en un duelo como madre, porque los duelos no nada más son las pérdidas humanas. Un duelo es todo aquello que se sale de nuestra perspectiva, aquella pérdida de nuestras ilusiones también, aquello que nunca va a suceder, aquello que ya no es, y aquello que nos lleva a esta gran tristeza, a poderlo entender de esta forma. Cuando entró Fernanda al kinder, la dejé en el aula, me metí, llegué muy temprano, prendí la luz, esperé a sus compañeros el primer día y les dije: ella es Fernanda, trae un yeso, no la lastiman. ¿Alguien ha usado yeso? Y ya, pues, no, que mi hermano usó yeso, no, pues que mi primo. Ok, ¿quieren pasar a tocarla? Y los niños se formaron para pasar a tocarle el yeso, y le hacían preguntas y la tocaban. Entonces eso fue como el primer encuentro en esta parte de los niños con la discapacidad. Y también para ellos el duelo de no tener una compañera que corriera al lado de ellos de la misma forma. El segundo día de clases vuelvo a llegar, llego temprano, prendo la luz, dejo a mi hija ahí, y me dice mi hija: ¿me vas a dejar aquí? Y le dije: sí. Dice: pero estoy sola. Le dije: no importa, ahorita van a entrar tus compañeros y yo no me puedo quedar contigo, yo me tengo que ir. Entonces toda la vida yo le decía a mi hija: yo tengo que ir a hacer mi propia vida y tú tienes tu propia vida. Entonces agarré material que estaba ahí en el colegio, se lo dejé en su mesita y yo me salí. Pues se puede escuchar muy fuerte, pero yo lo tenía que hacer de esa manera para mostrarle a mi hija que ella podía. Claro que, por supuesto, saliendo del aula de clases y saliendo de la puerta, me senté en la banqueta a llorar, porque la condición con la cual me habían aceptado a mi hija en el kinder es que yo estuviera cerca de la escuela por si algo se ofrecía. Y entonces casi el primer año yo me la pasaba fuera de la escuela. No me importaba, porque lo que yo quería es que mi hija tuviera una escuela como otro niño, que pudiera disfrutar de sus compañeros. Y la sorpresa más maravillosa fue que al pasar del tiempo, las propias maestras se fueron adaptando a su situación. Sí hubo urgencias que yo tuve que atender, pero siempre estaba cerca. Me enseñé a estar cerca del colegio para correr y atenderla. Era muy frustrante también el salir del colegio
y para poderla trasladar a la casa tener que esperarme hasta 3 horas a que me parara un taxi porque los taxis no se detenían. Entonces para mí era así como el duelo más grande que yo había enfrentado en mi vida. Y me podía poner una palomita y una estrellita de que lo estaba haciendo muy bien. ¿Por qué? Porque entonces cada día yo veía a mi hija con más fuerza, con más seguridad, y en todo momento yo le decía a mi hija, la discapacidad no existe, la discapacidad está en la cabeza. Discapacidad significa la no capacidad de hacerlo. Y entonces el día que tú elijas no hacerlo, ese día tú eres una persona con discapacidad. El día que yo elija no hacer algo, paso a ser una persona con discapacidad. Pero mientras tú decidas hacerlo, eres una persona con toda la capacidad posible. Así pasaron y transcurrieron los años, en donde Fernanda se convierte en una pionera para la escuela, porque después de ella empezaron a aceptar a personas con discapacidad de diferentes índole, y pues para ella era maravilloso ver que los maestros fueron adaptando la escuela, empezaron a poner rampas, aceptaron a niños con síndrome de Down, y ella fue pionera, en donde ella demostró que la discapacidad no era un obstáculo, en donde me demostré yo también que el duelo lo podíamos transformar en algo muy grande. Cuando ella era pequeña me decía, oye mamá, ¿por qué se me quedan viendo? Y yo le decía, porque eres hermosa, por eso te voltean a ver. Pero aparte porque traes un yeso y los demás niños no lo traen. ¿A poco tú no volteas a ver cuando alguien trae un yeso? Y no te preguntas, ¿qué le pasó? ¿Se cayó? ¿Se golpeó? Es lo mismo que la gente se cuestiona. Entonces, en vez de pelear, porque yo la caché en un par de ocasiones sacándole la lengua a otros niños, en vez de pelear, explícales. Deja que te miren. Deja que pregunten. En ti y en mí está mandar información a más gente de que todos somos iguales y que en el mundo hay gordos, flacos, chinos, lacios, morenos, blancos, altos, bajos, y lo único normal es que todos seamos diferentes. Y entonces ella entra al mundo de esta manera. Años después, cuando ella cumplió 12 años, mi otra hija ya tenía 15. Y en un accidente, un 25 de diciembre, las dos se accidentan en una cuatrimoto y se desbarrancan. Y la mayor pierde la vida. Esta es nuevamente me enfrento a un duelo todavía más grande, en donde yo dije, Dios santo, esto, ¿cómo lo voy a enfrentar? Que lo otro yo sabía cómo hacerlo, sabía que había que transformarlo. Pues volví a tomar esas herramientas, a darme cuenta que en el duelo nosotros mismos necesitamos saber qué es lo que queremos, cómo lo requerimos y poderlo transmitir a los demás. Porque muchas veces en el afán de ayudar nos molesta mucho frases, y más cuando hay una pérdida tan importante. Cuando se muere un hijo, que lleguen y te digan, híjole, es que Dios se fijó en ti porque tú puedes. Pues claro que por supuesto que te dan ganas de mentarle la madre a quien te lo está diciendo. Que alguien llegue y te diga, híjole, no quisiera estar en tu lugar. No, pues tú tampoco quisieras estar en ese lugar. Y tantas frases que salen, que en el momento molestan, en el momento retumban. ¿Por qué? Porque no es lo que quieres escuchar. Y bueno, años atrás me toca también a nivel familia vivir un duelo muy fuerte con una de mis hermanas porque fallece una de sus hijas pequeña. Y ahí fue donde yo descubrí que todo lo que dicen los libros, que todo lo que dicen tantas cosas, muchas veces funcionan y otras veces no. Recuerdo perfecto que en el caso de ella, yo le pregunté, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que te apoye? Y entonces ella pensaba y me decía, quiero que te quedes aquí a mi lado, pero que no me hables. Quiero estar en silencio. Y entonces así lo hacía. Y entonces me di cuenta que podemos nosotros pedir cómo queremos vivir el duelo. Lo que sí yo te puedo contar que cuando se fue mi hija, lo que quería era quedarme sola y no hablar con nadie, porque se siente vergüenza. Muchas veces no sabemos cómo ponerle palabras a lo que sentimos. Pero déjame decirte que cuando se te muere un familiar, lo primero que sientes es vergüenza. ¿Por qué? No lo sé. Sientes vergüenza que te pasó a ti. Y entonces, como todo mundo te voltea a ver, yo decía una frase cuando daba alguna conferencia, te voltean a ver y pareciera que desnudan tu dolor.
Entonces era lo que yo pensaba, lo que yo hacía. No desnuden el dolor de los demás, no te le quedes viendo. ¿Qué le ves? ¿Que le duele? ¿Qué ves? ¿Que va a hacer caras? ¿Que va a llorar? Recuerdo a una persona que me acompañó en el velorio, porque aparte estás tan abrumado, estás tan confundido, estás tan aturdido, que llega toda la gente, y entonces tú tienes que estar saludando a toda la gente que llega, porque todo el mundo llega y te da el pésame. Y yo recuerdo ver a una vecina que jamás se acercó, y yo volteé a verla y me llamó la atención porque ella no se acercó. Y nada más con su cuerpo, me hizo una frase que no me dijo nada, pero lo entendí, es: no necesito acercarme, aquí estoy. Entonces, qué padre que alguien levante la voz, qué padre que alguien que ha perdido y que ha vivido el duelo de cerca diga cómo lo necesita. Qué padre que en este momento que tengo la oportunidad de este foro, poderte decir: cuando estés en duelo, enséñate a pedir lo que necesitas. Puedes decir: no quiero ver a nadie y no por eso me voy a suicidar, cálmense todos. No quiero hablar con nadie y no por eso significa que estoy mal y necesito urgentemente terapia, porque es lo primero que hacemos. Yo como terapeuta recibo muy seguido llamadas o mensajes en donde me dicen: oye, fulana hace 3 días perdió a su hijo y está muy mal y quiero que la atiendas. Espérate, va a llegar un momento en que ella misma o él mismo va a pedir la ayuda, pero ahorita déjale vivir su dolor, porque es demasiado, porque ni siquiera sabe qué está pasando. Cuando hay los sucesos tan fuertes como un accidente, es sopetón, no te la esperas. Tu cuerpo no hila con lo que tu mente y lo que estás viviendo. Estás anestesiado. Y yo lo entiendo perfecto, que el cuerpo es tan maravilloso que te anestesia para que no te derrumbes, para que no te mueras. Entonces, de momento, no sabes qué sientes. Y de momento estás como tranquilo. Al pasar de los días, vienen momentos muy oscuros, muy difíciles, en donde te empieza a caer el 20. Después cae la soledad. Después sientes que te quieres morir. Y es normal. Pero muchas veces tenemos tanta prisa por salvar al otro, porque el otro no sienta, porque el otro no sufra, porque el otro salga de ese estado, donde aprendí que cada uno de nosotros tenemos un lugar, un espacio, que nuestro duelo es personal, que si algo le funcionó al otro no significa que me va a funcionar a mí. Y se vale que lo puedas poner en la mesa, más no obligarlo. Entonces es poco a poco. Créeme, que al pasar del tiempo empieza a haber claridad. Al pasar del tiempo empieza como esa agua turbulenta que empieza a bajar y el agua empieza a ponerse transparente y entonces empiezas a mirar claro y entonces te das cuenta que necesitas ayuda. Pero de momento la mejor ayuda solamente es la contención, el acompañamiento. Evita las frases, no digas nada. Si no sabes qué decir, no digas nada. ¿Por qué? Porque a veces las frases duelen más. Recuerdo en una ocasión, imagínate nada más, recuerdo una ocasión que llega una persona a mi casa y me dice: ¿por qué tienes el cuadro de tu hija con flores y una vela? Y entonces caí en cuenta que esa persona no estaba enterada del accidente. Y dije: híjole, me toca darle la noticia. Dije: bueno, ok. Le digo: lo que pasa es que en Navidad me llevé a las niñas a Tapalpa y se desbarrancaron, tuvieron un accidente y pues mi hija falleció. Y me dijo: no, ¿es la grande? Le dije: sí. Ay, no puede ser, haberte quedado con la mala. Y yo dije: ¿perdón? Sí, no puede ser, te quedaste con la mala y se llevaron a la buena. Y yo le dije: es que para mí mis hijas son lo mismo. No son lo mismo. Quedarte con el peso de estar atendiendo a tu hija porque está enferma. Y si no tienes nada que decir, guarda silencio. Quédate con tus frases, porque muchas veces, digo, de verdad que a mí me dio risa cuando ella se fue. Dije: no puedo creer la capacidad del ser humano de escupir lo que pensamos en ese momento.
Yo también he cometido errores, por supuesto que los he cometido, pero en el duelo es necesario solamente sentarte, contener, preguntar, ¿puedo ayudar en algo? No, sí, nada, ¿ok? ¿Cómo quieres que te apoye? Que nadie me hable, ok, entonces te pones de acuerdo con los demás, que nadie moleste. ¿Cómo puedo hacer? No sé, reza el rosario, porque en ese momento no te acuerdas ni del Padre Nuestro. Entonces, bueno, pides que los demás recen el rosario. Cuando estés en casa es, ¿puedo ir a visitarte? No, no tengo ganas. Y no te sientas si la persona te dice que no tiene ganas de tener a nadie en su casa. No te sientas, no lo tomes a mal y digas, ay, está tan mal que necesita ayuda. No necesitamos la ayuda porque estamos recuperándonos. No sé si esta parte que hoy que te comento y que te comparto sirva. Nos estamos recuperando, estamos respirando, estamos viendo qué fragmento de nuestro propio ser está de pie para podernos reconstruir nuevamente. Estamos respirando. Nos está cayendo el 20 apenas de lo que está sucediendo. Nos quedamos sin un ser humano. Ahorita con todo lo que está sucediendo hay tantas y tantas pérdidas. Y entonces pasa exactamente lo mismo. A veces quisiéramos saber de qué murió la persona. Falleció mi tío, falleció mi papá, falleció mi mamá, falleció mi hermano, falleció... ¿De qué? Si tú tienes ganas de compartirlo, lo vas a compartir, falleció de esto. Si no tienes ganas de compartirlo, no lo compartas. No le des gusto a los demás nada más para que los demás estén bien. Ahorita es importante que todos miremos el dolor de los demás con mucho respeto. Es momento de mirar la muerte con mucho respeto. Al cabo de los años, me di cuenta que la muerte es parte de la vida. Me di cuenta que hay un portal tan pequeño, que en el extrañamiento puede ser nada más físico, pero a nivel del alma sé que estoy acompañada. Pero eso me lo dieron los años. Entonces, cuando a alguien exponga y diga, extraño a mi mamá, extraño a mi papá, no le pongas, pero siempre va a estar contigo. O sea, la persona lo sabe. Dile, te mando un abrazo. Te mando un abrazo y ha de ser muy difícil estar sin ella. Sé empático, no cortes. Recuerdo también en una ocasión, en esta parte, en esta necesidad de estar recordando a mi hija, le mandé a hacer misas y estábamos en esta parte del coro, viendo qué alabanzas se iban a cantar en misa. Y yo buscaba las alabanzas que hablaran de mi sentimiento, conectándome con ese dolor. Y una persona me dice, ay, ya, oye, ya pasó 6 meses, ya bájale, ya deja de llorar. De verdad, qué crueldad, qué crueldad. Porque a lo mejor para ti puede ser ya chole, ya pasaron 6 meses. Era mi hija, donde viví 15 años a su lado, donde todos los días me despierto y ya no está, donde hay días que todavía después de 13 años de haberla perdido, tengo ganas de gritarle para invitarla a comer, para decirle, bájate a comer y recuerdo que ya no está. Entonces, no le puedes decir absolutamente a nadie que ya estuvo bueno de que llores, no le puedes decir a nadie que ya estuvo bueno de que lo recuerdes. Sí, entiendo que no es sano vivir en el sufrimiento del no soltar. A lo mejor el dolor siempre te va a acompañar, pero lo que no puedes evitar es que los extrañes. Y no le puedes decir a nadie cuánto tiempo tiene que llevar su duelo, porque no se trata de una gripa en donde hay un parámetro de 7 días de incubación y donde ya después se va el virus, que no es un virus, es una vida humana. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un espacio y un tiempo. A partir de ahí, lo que decidí hacer, no comentar con nadie si me dolía, si no me dolía, si lloraba o no lloraba, y decidí hacerlo a solas, porque también cansamos y también lo sé.
Pero nada más esto que estoy mostrando y poniendo en la mesa el día de hoy es cómo acompañamos el duelo para otra persona, cómo dejar de ser tan severos, cómo dejar de juzgar al otro con lo que siente, porque no sabemos. Sí, es un hecho que el tiempo me lo dio, el trabajo personal me lo dio, el hecho de saber que si le lloro, que si estoy mal, la detengo, no le permito que se vaya, pero ese es mi proceso, en mi proceso lo entendí, en mi proceso la dejé ir, en mi proceso lo superé, en mi proceso decidí volver a sonreír, pero la sanidad es que fue a mi tiempo, a mi espacio. Lo que es inhumano es que correteen a alguien. También lo que no es sano, porque también lo sé, es que pasen los años, 20, 25 años, y sigas en el sufrimiento. Ahí es donde yo te invito personalmente a ti que tienes un duelo de este tamaño, que no has podido superar, que busques ayuda, pero no porque alguien te lo diga o alguien te lo imponga, porque tú estés listo a trabajar eso que no te está haciendo feliz, que no te está permitiendo continuar en la vida, que no te permite estar bien. Ahí es a donde yo te invito. De lo contrario, es a tu tiempo. ¿Y sabes qué? Bueno, esto es lo maravilloso o es la buena noticia. Ellos están con nosotros. No los podemos ver, pero están con nosotros. Y a lo mejor hay quien sí los puede ver. Y también es maravilloso cuando vienen, se manifiestan, nos acompañan. Y por lo general siempre sus mensajes son de estoy bien, estoy contigo, te veo lo que haces, me alegra ver que sigas adelante. Y es con lo que nos tenemos que quedar. Pero bueno, en los procesos del duelo, si te fijas, hay muchos. ¿Qué otro tipo de duelo puede haber cuando pierdes un trabajo? En donde sientes que tu vida estaba asegurada, donde sientes que todo estaba perfecto, que era tu confort, donde tú te sentías seguro, segura, y de pronto te lo quitan. ¿Qué pasa ahí? Volver a empezar, el saber que vas a volver a picar piedra, el saber que a lo mejor un sueldo como el que tenías ya no va a haber, ni las condiciones laborales, ni nada, y tenerte que enfrentar con eso también es complicado. Y entonces es poco a poquito, a tu tiempo, a tu espacio, el poder llegar a lograr que en un momento te des cuenta que todo es perfecto y que a lo mejor sí te iba muy bien, pero a lo mejor estabas vendido completamente, tu vida ahí se iba y es un regalo para ti. Lo que sí te puedo decir es que después de la tormenta sale el sol, sale la luz, vuelve a florecer la flor y que todo es cíclico y que todo tiene que pasar, que el espacio de dolor en el que te encuentres en algún momento tiene que pasar, ten paciencia. Hay otro tipo de dolor cuando hay un divorcio o una separación en donde en tu plan de vida, en tu expectativa de vida se destruye, se acaba, se aniquila y entonces tienes que aprender a hacerlo diferente, a vivir diferente, en donde ya no vas a poner 2 servicios en tu mesa y a lo mejor ya nada más es uno o a lo mejor son 3 y eran 4 y tener que readaptarte. Lo que sí te puedo decir es que el espíritu del ser humano es tan fuerte, es tan invencible, es tan maravilloso, que tiene la capacidad de reponerse a cualquier duelo, a cualquier pérdida, a cualquier situación, y a eso se le llama resiliencia. Y esa resiliencia nos lleva a volver a empezar, a levantarnos de entre las cenizas, a levantar nuevamente la cabeza, a continuar de frente para adelante con toda la actitud, con todo el amor. Todos los duelos son importantes, porque luego a veces pensamos que nada más mi dolor es el que cuenta, porque tú no te puedes comparar con mi dolor con todo lo que tú estás viviendo. Bueno, si a ti tu dolor es tu gato, tu perro, es dolor y es duelo y es pérdida y tiene el mismo respeto que mi dolor y mi pérdida, porque no podemos minimizar absolutamente nadie. Porque luego vienen estas frases, ¿no? Es que, no sé, estoy destrozado porque se me murió mi perrito. Un perro. No, dolor que yo tengo. O sea, no hagas eso, por favor. El perro le duele, el gato le duele. Y si para esa persona es dolor y se respeta. Y si para ti el tuyo es dolor, se respeta también. O cuando estás platicando una situación en donde te estás desahogando por aquello que te duele y que alguien te diga, ay, no, para dolor
en lo que me sucedió a mí. ¿Con qué derecho hacemos eso? De aplastar el dolor de otra persona. Seamos empáticos y entonces digamos, ok, te escucho. Y entonces la otra persona poderse desahogar y decir que el gato que lo quería, o el perro, o el novio tóxico que se fue y que está destrozada. Ok, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar o cómo te puedo acompañar en esto que estás viviendo? Y entonces hasta la otra persona va a decir, no sé, o ¿sabes qué? Me gustaría que me estuvieras mandando mensajes porque me siento muy sola o me siento muy solo. Ok, te voy a mandar mensajes, un tiempo nada más, porque todo tiene un periodo. Yo recuerdo en un duelo que tuve, una pérdida de un bebé, recuerdo una frase de mi hermana que me gustó y me ayudó bastante, porque yo lloraba y lloraba y lloraba. Todavía no me había pasado lo de mi hija, entonces yo creía que era así como algo terrible, que sí fue algo terrible, pero me refiero en dimensiones de espacios. Me dijo una frase que hoy la uso y me dijo lo siguiente: llora, llora hasta que te seques, pero ponte una fecha de caducidad. Si te dices, de aquí al viernes voy a llorar, porque quiero llorar y porque me duele, pero el viernes me levanto, porque tengo que continuar, porque esto no lo puedo remediar. Y entonces dije, ok, lo voy a hacer porque no me podía levantar, o sea, no podía hacer ese brinco. Y entonces dije, ok, de aquí a tal día yo lloro y nadie me interrumpa porque lo quiero disfrutar, mi dolor. Y así lo hice. Y al día que yo me puse de límite, ese día me levanté y dije, ok, ya lloré y tengo que seguir para adelante. Es diferente, lo digo porque es diferente, porque hoy sí, ante las cosas que te estoy diciendo que me ha tocado vivir como duelo, pues es la discapacidad, el aborto y la pérdida de un hijo. Y claro que es diferente, cada cosa es diferente. Entonces, lo más grande, bueno, lo más difícil o lo más doloroso es la pérdida de un ser amado. Cuando fallece mi madre, dije, híjole, eso también duele mucho. Cuando fallece el padre, también duele mucho. Pero si lo ponemos en dimensión, la pérdida de un hijo es como, no sé, como si te quitaran algo por dentro. Lo demás es como que lo vas consintiendo en tu cabeza porque es un orden cronológico, porque es la naturaleza, porque así tiene que ser y porque tienes que aprender a despegarte del egoísmo de saber que es el proceso normal de la vida. Pero cuando se te arrebata un hijo por un accidente en donde tu hijo era sano, donde tu hijo estaba bien, bueno, el trancazo es diferente. Entonces, cada duelo tiene su proceso, cada duelo tiene su respeto, cada duelo tiene su plan y cada duelo tiene su acompañamiento. La invitación que te hago hoy aquí en Intuitivos es que aprendamos a pedir cómo necesitamos el acompañamiento, que no pasa nada si tú hablas y que tiene que haber esta inteligencia y madurez por parte de las otras personas que te están acogiendo, en donde tú digas, no quiero que me estén ayudando. Y está bien, porque a veces va a haber días en donde estás súper enojado. Otros días puedes decir, necesito que me volteen a ver y que me hablen. Ok, lo hacemos. Pero nunca olvides que el duelo de un familiar no solo lo vives tú. No solo lo vives tú como madre, no solo tú lo vives tú como padre. Lo viven los hermanos, lo viven los abuelos, lo viven los primos, lo viven los vecinos, lo viven los amigos también. Entonces tampoco te pongas en un plan de, como nomás es más grande mi dolor porque soy la mamá, los demás tienen que bailar a mi son. Tampoco. O sea, hay que como que ir y ponerte en los pies del otro, y luego ponerte en tus pies, y luego saber cómo pedirlo. Por eso el duelo es tan difícil, por eso el duelo es y tan extraño, tan complicado. ¿Por qué? Porque pues nos repercute a todos. Pero bueno, en este caso, cuando el ser es directo, como en este caso un hijo, tengámosle paciencia a los papás. Cuando son los papás los que fallecen, pues ¿qué crees? No nomás te duele a ti, le duele a todos tus hermanos. Entonces, lo mismo que estás viviendo tú, lo está viviendo tu hermano. Y muchas veces sale la peor parte del ser humano en un duelo. Sale el egoísmo, sale la carencia, sale, ¿por qué no? Esta parte donde
están más preocupados por los bienes materiales que, ay, bueno. Entonces, hablar del duelo, pues nos pudiera llevar todo un día, porque cada duelo es diferente. Pero lo que sí nos lleva a una empatía y a una similitud con el duelo es que cada duelo se debe de respetar como tal y debemos de aprender a pedir cómo nos necesitan acompañar. Y bueno, ¿qué te puedo decir yo? Después de vivir los duelos que viví, me enseñé a acompañar a otras personas. Me enseñé a saber que si estás enojado y no te voy a criticar. Y si en el momento que yo hablo a la persona que está y me dice una grosería, no lo voy a tomar personal, porque su estado emocional en ese momento no le da para más. Más adelante volveremos a platicar. Entonces, como resumiendo, ¿qué te voy a decir? ¿Qué puedes hacer? Primero, enséñate a escuchar. Si no tienes nada bueno que hablar, que decir, o no sabes qué decir, no digas nada, con tu pura presencia es suficiente. Si no sabes cómo acompañar a alguien, pregúntale cómo necesita el acompañamiento. Si te toca estar ahí y de pronto eres el bote de basura de esa persona, no es personal. Conténlo. Después te lo va a agradecer y vas a ser una persona súper importante en su vida. Y algo muy importante, hoy le toca a tu hermano vivir ese duelo, después te va a tocar a ti. Y como te enseñes, vas a saber cómo hacerlo después para acompañar o para poderlo solicitar. Entonces, hay 1000 formas de duelo, 1000 formas de acompañamiento, no hay tiempo, no hay una disciplina que diga dura tanto y tienes que hacer tal cosa. Lo que sí que nos puede ayudar a salir del duelo es que poco a poquito te des permiso de volver a sonreír. Esto sí es bien importante. El hecho de que tú te quedes en la vida, el que ya no está lo agradece. El hecho de que tú continúes en la vida y continúes de la mejor forma, el otro te lo agradece porque le das permiso y le das la oportunidad de poder trascender de una manera muy sana. El hecho de que tú vuelvas a sonreír es darte ese permiso sin la culpa de que como el otro no está, yo no puedo disfrutar. ¿Cómo es posible que yo esté en una fiesta si fulano ya no está y ya se murió? Tienes derecho a estar en la vida. ¿Sabes por qué? Porque tú estás vivo y tú te quedaste aquí. Entonces hagámoslo de la mejor forma, vivamos, hagamos cosas grandes en el nombre de ellos. Hagamos que haya valido la pena su existencia, porque si tú te mueres con ellos, de nada sirvió que ellos hayan existido. Haz algo importante, haz que valga la pena y diles a ellos, voy a hacer algo en tu nombre. Y hoy me voy a divertir como nunca, acordándome cuando tú estabas vivo, cuando tú estabas viva, sabiendo que tú disfrutabas reír, que tú disfrutabas bailar, que tú disfrutabas hacer esto. Yo también lo voy a hacer y lo voy a hacer por ti, lo voy a hacer por mí. Y no puedo vivir por ti, solo puedo vivir por mí, pero puedo seguir en la vida y te pongo en mi corazón. Entonces no tengamos miedo de continuar en la vida, no tengamos miedo de continuar vivos y principalmente abracemos la vida, porque todos aquellos que se quedan abrazando la muerte, se quedan muertos con los que ya se murieron, ven, válgame la expresión, se quedan muertos acompañando a todos aquellos que ya murieron y a nadie del sistema familiar le ayuda eso. ¿Por qué? Porque necesitamos continuar. Espero que este programa del duelo te haya servido, que te haya quedado algo, que de acompañamiento, alguna frase, lo que sea. Si no te sirve a ti y piensas en otra cosa, comparte este tema porque a alguien más le va a servir. Esto es Intuitivos. Me dio mucho gusto saludarte. Te mando un abrazo, un beso, abracemos la vida, sigamos adelante, ¿sabes por qué? Porque tenemos derecho de continuar y hagamos cosas importantísimas honrando a los que ya se adelantaron. Y nada más voy a cerrar con esta frase. Si te impactó mi historia
Mi hija, su discapacidad me enseñó a moverme y la muerte de la otra me enseñó a vivir. Y ahora te puedo decir, me siento plena, me siento feliz, sí le extraño, pero ¿sabes qué? Estoy en la vida. Y voy a hacer cosas muy grandes en su nombre, voy a hacer cosas maravillosas porque sé que ella lo que quiere es que yo continúe. Y cada vez que yo continúo, la hago presente, la hago viva también en mí. Te mando un abrazo, dale like, comparte y nos vemos en otra transmisión más de Intuitivos.